Listo chicos, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de cuáles son las estrategias que deberíamos utilizar para tener un trading efectivo. En este momento les estoy mostrando el TradingView, bueno, la plataforma donde yo hago mis análisis todos los días. Les voy a mostrar en este apartado el euro dólar. Lo que hago normalmente siempre es que tengo configurado diferentes temporalidades. Vemos desde un minuto hasta inclusive el mensual. Pero como yo soy un trader intradía o un trader scalping que solo trata de operar durante sesiones, en este caso puede ser durante la sesión de Londres o la sesión de Nueva York para buscar alguna oportunidad de inversión. Entonces, ¿de qué me serviría, no? Dirían muchos, tener las temporalidades de mensual, semanal o incluso diario. Bueno, les voy adelantando un poco. Es siempre bueno tener claro la dirección del precio del activo que estemos observando, puesto que nos servirá mucho al momento de analizar y en qué punto exactamente nos encontramos en el precio. Por ejemplo, si nos vamos a euro dólar a una temporalidad en diario, cada velita es un día entero. Si nosotros simplemente nos vamos y revisamos estos dos últimos días, jueves y viernes, la sesión ha tenido una expansión bajista. Entonces, ¿qué nos quiere decir en estos dos últimos días? Que el precio, o sea, el dólar frente al euro, está más fuerte que el euro. Esto nos quiere decir que podemos buscar oportunidades de vender en los próximos días. Ahora, tenemos que tener en claro realmente cuál es la tendencia general del precio. Si nos ponemos a revisar este gráfico, podríamos entender de que en realidad el precio, el euro dólar, estaría en una especie de movimiento alcista, puesto que siempre desde este momento, desde 2 de octubre del 2023, ha estado haciendo movimientos cada vez más altos. Y en este punto hizo un quiebre de este piso, pero respetando la línea general o la línea tendencial alcista. Entonces, para pensar en un posible cambio de tendencia o de estructura, o tal vez de un ciclo, tendríamos que esperar una ruptura por debajo de este nivel, que lo marcaría de esta manera, como ya les he enseñado en el anterior tutorial. Por ejemplo, podríamos marcar este nivel. Si este nivel es roto y hay una continuación bajista, entonces podríamos decir de que el gráfico está tendiendo un movimiento bajista. Entonces, nuestra evaluación o nuestra dedicación al momento de analizar el mercado tiene que siempre ser cambiante a los momentos y ciclos del mercado. Ahora, yo normalmente lo que hago, les voy a enseñar algunos tips que he aprendido durante todo este tiempo, al menos en diario. Si vamos a estar operando, por ejemplo, operaciones todos los días, tratar de buscar oportunidades, es siempre bueno tener en mente los puntos más altos y más bajos de cada día. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a 15 minutos, ustedes van a observar que siempre tengo marcado los puntos más bajos y más altos de cada día. Esto me ayuda a determinar tanto para medir cuántos pips de volumen tuvo durante la sesión o durante las dos sesiones. Entonces tengo cierta información de que hubo volatilidad. Por ejemplo, en estas sesiones de aquí, de un día martes, la volatilidad fue muy poca, o sea, 41 puntos. Probablemente aquí también vea 40 puntos y aquí tal vez unos 30 puntos. Normalmente cuando nosotros somos traders intradías y buscamos oportunidades durante periodos cortos, como por ejemplo durante la sesión de Nueva York o la de Londres, un day trader o trader scalping trata de buscar operaciones cortas que duren aproximadamente entre minutos a tal vez un par de horas o tal vez una hora. Movimientos que pueden oscilar entre quizás unos 12 pips, 15 pips o máximo tal vez unos 30 pips. Entonces, es por eso que es muy importante saber las zonas donde podría el precio respetar para encontrar patrones que nos puedan permitir aprovechar una oportunidad. Ahora, por ejemplo,
Como les mencioné en el anterior ejemplo, lo que hago, van a disculpar que este es un TradingView sin pago. Entonces, si nos vamos a diario, restablecemos. Lo que voy a querer hacer yo en este momento, voy a retirar esta línea, es marcar los puntos importantes en temporalidad diaria, por ejemplo. Por ejemplo, tengo esta zona de aquí, que sería una zona importante, tal vez como un soporte, que podría respetar y dar una continuación alcista. La próxima zona que tendría sería este final, este pico de aquí, que también podría actuar como soporte. Ahora, hay que tener una importancia de las velas, por ejemplo, internas, que por ejemplo podría ser esta de aquí, o sea, esta vela de aquí, esta vela diaria, que sería como un order block anterior al movimiento fuerte que hubo. El precio podría llegar aquí y a partir de aquí dar un movimiento alcista. Podría hacerlo desde aquí también, debido a que aquí también hay un order block contrario al movimiento anterior de toda esta subida que hubo. Inclusive aquí, bueno, después de que hubo este movimiento fuerte, vino aquí a este order block y activó muchas órdenes para continuar subiendo. Entonces es muy probable, hay una probabilidad de que vuelva aquí y tenga un movimiento alcista. Lo que quiero que se den cuenta es que esta forma de estudiar el gráfico es más profesional, puesto que va ya un poco más allá hacia lo que es el trading institucional. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar el gráfico de manera técnica, soportes, resistencias, por ejemplo, imbalances, que también es parte del trading institucional, pero a veces solemos utilizar medias móviles, RSI, estocástico, estas herramientas que normalmente no funcionan. ¿Por qué les digo eso? A ver, algún ejemplo donde, a ver, por ejemplo, estos picos de aquí se podrían considerar como una resistencia, ¿verdad? Y nosotros tal vez habríamos estar esperando aquí a que el precio suba. Pero en realidad ni siquiera llegó, no sé por cuántos pips, lo vamos a tratar de medir. Algo de 15, 18 pips y nunca llegó. Entonces, la teoría de soportes y resistencias es válida hasta cierto punto, pero de ahí hay que aplicar un poco lo que es la lógica para poder entender el movimiento de los precios, ya que tenemos que entender algo. El movimiento general o los movimientos fuertes lo realizan las grandes instituciones, bancos centrales o pueden ser grandes fondos de inversiones. No somos nosotros los que decidimos a dónde va el mercado. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los precios más convenientes para esas instituciones grandes que invierten mucho dinero y a las cuales nosotros nos podemos sumar para tratar de tener una oportunidad de ganancia o tratar de tener una inversión favorable hacia nuestras cuentas. Entonces, volviendo aquí al gráfico, no quiero confundirlos con esto, pero quiero que entiendan más o menos cuál es la idea. Por ejemplo, aquí podemos marcar todo este order block, por ejemplo, como una zona. Podemos marcar por ejemplo, esta mecha. Podríamos marcar este order block aquí, este order block contrario diario antes del movimiento fuerte, y podríamos marcar por ejemplo esta mechita de aquí. Entonces podríamos marcar también esta mecha de aquí, por ejemplo aquí. Hay que saber identificar que las mechas, los order block, hay que darle preferencia a los anteriores, puesto que el precio va a estar respetando estos. No hay que buscar order block tan pasados, por ejemplo, porque ya cumplieron con su objetivo, ya cumplieron con su entrega de precios, etcétera, etcétera. A no ser que vean order block muy importantes, como por ejemplo podría ser este de aquí, que podría ser respetado ahora, más adelante, en un par de meses. Entonces habría que tener un análisis sobre todo eso. Si reducimos esto a 4 horas, lo que podemos ver a continuación, por ejemplo, es lo siguiente. Solo basándonos en esta última parte, vemos que aquí donde marcamos una zona en algún pico, tal vez de alguna mecha diaria, vemos que el precio llegó
y reaccionó fuerte en el sentido contrario. Después de esto, más o menos en esta otra mecha, que también debe ser un order block, que tal vez lo marcamos aquí, llegó aquí y tomó los precios de aquí. Vemos que aquí también hay un order block de 4 horas antes de este movimiento fuerte. Entonces nos podemos dar cuenta de los movimientos. Llega este movimiento de corrección y luego vuelve a caer fuertemente. Y vemos que llega justo hasta este punto de un order block diario que marcamos. Hizo un pequeño descanso, una pequeña corrección y después continuó con la caída. Probablemente ahora, como el mercado ya está cerrando, no entregó los precios, probablemente el día lunes que abre logre entregar los precios por esta zona y recién tenga una reacción alcista. Por el momento, en este caso, podemos ver que el precio, o sea, el dólar en este caso, tiene mayor fortaleza que el euro. Por eso es que está impulsando los precios hacia la venta. Si nos bajamos a 2 horas, podemos ver el movimiento también aquí. Ahora, ¿cómo encuentro oportunidades en el día dentro de estos movimientos generales? Porque estamos dando a entender que nosotros somos personas que hacen trading basado en minutos o a lo mucho en 1 hora o máximo 2 horas dentro de sesiones. Por ejemplo, si nos vamos a 15 minutos, vamos a restablecer. Listo. Por ejemplo, nos vamos aquí al día jueves. Vemos que el día miércoles llegó el precio hasta esta zona, prácticamente al límite de un order block, y durante la sesión asiática tuvo un movimiento y entregó el precio casi en Londres, prácticamente al PIB, donde marcamos un order block en diario, tal vez un order block por ahí, y de ahí tuvo un movimiento fuerte que cayó y entregó prácticamente en este order block diario. Se van a dar cuenta que siempre en las sesiones de diario los precios normalmente los entregan en los order block diarios, en sus mechas, en sus cuerpos. Por eso es que les recomiendo tener muy identificados los order block en diario para hacer intradía, o ya sea que hagamos scalping. Así nos tenemos una probabilidad mayor de la dirección y de los puntos de entrega de precio. Esta recomendación se las hago porque de esta manera podemos saber dónde podemos salirnos del mercado, o sea, tener una cierta certeza de dónde podría el mercado darse vuelta o tal vez tener una continuación. Entonces, cayó aquí en Londres. Y entonces, digamos que nosotros somos operadores en el mercado de Nueva York. Nos perdimos esta operativa y esperamos en Nueva York que vea algo. Entonces, en Nueva York, nosotros durante esa sesión que está acá pintada desde las 7 hasta las 12, cayó, subió, pero más o menos en la pausa tuvo el movimiento y dentro de Nueva York crea esta especie de order block aquí. Esto le llamamos order block, algo así que le llaman como un order block de indecisión. Tal vez en velas mayores se vería como una velita, un doji, que es una vela con doble mecha, con un cuerpo muy pequeño. Entonces aquí probablemente en estas order block hay unas órdenes muy importantes que se han estado colocando y que podría durante la sesión volver a venir aquí para tener las continuaciones. Pero vemos que nunca llegó y simplemente el precio hizo su distribución. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de encontrar incluso aquí nuestras entradas? Tal vez bajando el tiempo a 5 minutos. Entonces nos vamos hacia el día. Vamos a buscar donde marcamos esto. Si no me equivoco, fue aquí. Entonces, dentro de esto vemos que el único order block que podríamos observar sería este de acá, este pequeño. Pero tal vez siguiendo nuestra operativa y conociendo un poco de order block, no la habríamos tomado, puesto de que no es un order block muy confiable. Pero simplemente el precio sí rompió este mínimo. Luego vino a activar este order block, pero tiene una mecha, el cual no da mucha confianza. Y después de eso hizo la entrega de precios.
Entonces, pero vemos aquí un pequeño detalle de que el precio vino y casi vino a esta zona de tal vez por ahí alguna mecha o alguna zona de entrega de precios de algún order block en diario, el cual tal vez vino solamente a activar órdenes. Tal vez en temporalidades menores de 3 minutos, 1 minuto, esta mechita, este doji pequeño, sería como una especie de order block, el cual la mecha está por aquí y activó órdenes. Hay que tratar de identificar los order block o las indicaciones del mercado de cómo realmente podría funcionar para nosotros. Por ejemplo, ese día vino aquí y entregó los precios hasta esta zona de otro order block en diario que finalizó anteriormente, disculpen. Entonces el precio estuvo ahí, miren, rebotando, 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 vino, rompió y al día siguiente nos vamos a 15 minutos para verlo de mejor manera. Una continuación bajista. En este día viernes que está aquí, que es el día de hoy que finalizó, tal vez por la expansión no sería tan recomendable encontrar o tratar de buscar operaciones, puesto de que el mercado no dice nada claro para encontrar una oportunidad. Vemos que son simplemente distribuciones, entregas. ¿Por qué? ¿Por qué distribuciones y entregas directas? Porque no tiene retrocesos profundos, por ejemplo, a esta zona donde podríamos pensar en una posible venta. Simplemente el precio hace una pequeña corrección, continúa, luego cae, hace otra corrección. Podría considerarse esto como un order block, donde aquí toma precios, acá lo hace por segunda vez, tratando de confirmar que solo viene a coger más órdenes para entregar los precios por debajo. Mueve 27 pips, tal vez para un scalping sí es válido, puesto de que, por ejemplo, si utilizamos la herramienta de posición corta y colocamos aquí nuestra entrada con un stop loss de 7, por ejemplo, por encima del order block 7, y colocamos hasta aquí por la mecha que está la más próxima a la mecha para que se la lleve. Por ejemplo, los precios siempre entregan por debajo, bueno, al menos en la mayoría de los casos trate de hacerlo así para que se concluya una negociación. Entonces nos estaría dando un ratio de 1 a 3. Podríamos arriesgar, por ejemplo, $100 y tratar de ganar $300. Estas son las operativas scalping dentro de una sesión. Esta operativa tal vez hubiese sido válida, puesto que nos encontrábamos más o menos a las 9 de la mañana y terminaba más o menos a las 11:30 de la mañana, dándonos un trade profit. Hay que saber cómo manejar estas operaciones. Cuando una operación corre la primera parte de tu take profit, por ejemplo, si tu riesgo-beneficios es 1 a 3, y tú tienes un stop loss de 10 y un take profit de 30, si tu entrada corre 10 puntos, lo aconsejable siempre es correr tu stop loss a punto de entrada o break even, como le llaman la mayoría de los traders. Entonces, de esta manera, pase lo que pasa en el mercado, así se vuelva y te saque en el break even, tú no perdiste la operación, más intentaste de que el precio entregara y bueno, hubiese sido un día favorable. En la mayoría de los casos suele entregar los precios sin sacarte break even. En ciertas ocasiones sí vas a tener algunos break even, inclusive algunos stop loss. Por eso es muy importante tratar de evaluar. Ahora, ya les he explicado un poco sobre este pequeño truco de el tema de las zonas de las velas en diario, o sea, sus mechas, sus cuerpos, que son zonas, como les vuelvo a recalcar, son zonas institucionales donde el precio entrega, o sea, en el movimiento entregan sus órdenes. Entonces hay que tener muy en consideración ese punto clave que nos puede ayudar a tener un mejor trading día a día. Este es un pequeño video de una pequeña introducción que les di a esta metodología que yo utilizo y que me ayuda bastante en mi trading. Más adelante les estaré mostrando operativas en vivo y cómo es que yo tomo las entradas para que ustedes puedan evaluar y así también puedan aprender. Voy a tratar de hacer en mi mayoría operaciones en vivo que las subiré al canal de YouTube a través de esta plataforma para que ustedes vean de todo lo que voy a enseñar cómo se aplica en la vida real, ¿no? En el momento de hacer trading.
De nada sirve como muchos canales, digamos, por ejemplo, yo he visto muchos canales de YouTube que enseñan backtesting y el hacer backtesting no está mal, esto es bueno. Eso te ayuda a reforzar tus conocimientos en el tema de trading, a reforzar, por ejemplo, a reconocer ciertos patrones de movimiento, pero cuando tú haces backtesting, o lo que le pasa a muchos, cuando hacen backtesting, casi todas las operaciones les salen muy bien. Pero cuando se van a operar a una cuenta real o a una cuenta que ahora están de moda, las cuentas de fondeo, normalmente las operaciones no les salen. Y a veces se preguntan por qué en backtesting sí podían lograr operaciones, que las operaciones sean efectivas y después cuando están en real o en alguna prueba de fondeo o sea lo que sea, no tienen los mismos resultados. Es por eso que es mucho mejor tratar de hacer las operaciones en mercado real en el momento, así sea en una cuenta de demostración o en una cuenta de demo que cualquier broker te la otorga. Entonces, hay que tener en cuenta que los conocimientos que adquirimos al momento de hacer trading debemos aplicarlo al pie de la letra y tener ciertas reglas para nuestro trading, porque si tenemos un trading que no respeta ninguna regla, es muy probable que nunca tengamos éxito y no seamos consistentes en nuestras ganancias. Todos estos consejos se los doy porque todo lo que he pasado también durante todo este tiempo que yo he hecho trading, después de haber tenido muchos errores, haber perdido cuentas, inclusive pruebas de fondeo, entonces son los mejores consejos que les puedo dar. Tener muy en cuenta un plan de trading organizado y ordenado. Recuerden las herramientas, Investing, que es para el tema de noticias, calendario económico, nunca deben olvidarlo. Inclusive antes de abrir el gráfico, debería ser lo primero que debería de revisar un trader que realmente es responsable con su cuenta. Más allá de otro consejo, en los próximos videos les voy a enseñar algunos tips de cómo entender el mercado y los posibles movimientos que pueden surgir día a día, teniendo la dirección del mercado, algún order block activador y dónde entrar y dónde salir. Entonces nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado estos pequeños consejos que les he dado sobre order block diarios y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor haciendo operaciones intradía, swing trading, inclusive scalping. Realmente es algo muy valioso de aprender y creo que no lo he visto en ningún canal de YouTube que enseñen esto sobre las mechas de velas diarias y que realmente se puede utilizar en una especie de trading intradía. Así que muchachos, les agradezco que hayan terminado de ver este video. Cualquier comentario, cualquier pregunta pueden dejarlo abajo, seguramente estaré leyendo y respondiendo todas sus dudas. Y no olviden suscribirse, apoyar este canal nuevo, apoyarme a mí. Poco a poco iré mejorando para ustedes, para compartirles de mejor manera toda la información que sé. Iré aprendiendo a organizarme también para darme los tiempos y crecer esta comunidad que sé que algún día con el esfuerzo y dedicación puede llegar a muchos. Así que nos vemos muchachos, muchas gracias, me despido y sin nada más que decir, chao.